Saludos a todos. Vamos a continuar con la presentación de los temas relacionados con la antibiótico-terapia. El día de hoy toca ver un grupo muy importante que es el de glucopéptidos y lipoglucopéptidos. Posteriormente veremos el tema de sulfas y si los tiempos nos lo permiten, veremos también el tema de quinolonas y si no, este último lo enviaremos en otra videograbación. Cierro mi cámara para dar paso nada más a la presentación que seguramente ya la tienen ustedes en pantalla y reiniciamos entonces la exposición de los temas. El concepto de glucopéptidos nació para un grupo de medicamentos que vinieron a ser una posible solución a la emergencia de las resistencias de Staphylococcus aureus y algunos otros gran positivos a los betalactámicos habituales antiestafilocócicos. Y dentro de ellos tenemos básicamente a dos, la vancomicina y la teicoplanin. Y más adelante veremos a las otras familias que son los lipopéptidos o los lipoglucopéptidos en general, de los cuales desafortunadamente en nuestro medio todavía no se hace un uso relacionado con la resistencia a la vancomicina, pero que ya en otros países se han venido utilizando. Entonces, cuando hablamos de glucopéptidos, hablamos de complejos tricíclicos que son complejos. Como ustedes pueden ver en la imagen, constan de una cadena peptídica que está conformada por 7 elementos y estos son los que dan origen a esa estructura. Esta se encuentra unida a un disacárido que tiene un aminoazúcar denominada vancosamina y además tiene glucosa, de ahí deriva el nombre de glucopéptidos. Y no son antibióticos nuevos, ya desde hecho desde 2000, desde 1950, estamos hablando desde mediados del siglo pasado, en que se descubrió justamente este complejo farmacológico en los suelos de Borneo, y esto vino a dar paso justamente a esta posibilidad terapéutica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Y esto es lo que es curioso porque también, si ustedes recuerdan a los beta-lactámicos, sus mecanismos de acción están orientados con inhibir la síntesis de péptidoglicano en las bacterias. Los glucopéptidos también inhiben esta síntesis de péptidoglicano, pero lo hacen en las últimas etapas de este proceso de síntesis en bacterias que se están dividiendo. Y su mecanismo, el cómo lo hace sobre las unidades precursoras de proteoglucanos cuando salen del citoplasma bacteriano, formando complejos con dos residuos. Si ustedes recuerdan la estructura del péptido glicano, en donde los enlaces de D-alanina, carboxiterminales, pues son los que conforman los precursores de esta pared bacteriana. Y esto implica justamente el por qué los glucopéptidos funcionan también inhibiendo la síntesis de esta pared bacteriana. Eh, Desde luego que al funcionar el antibiótico uniéndose en este paso, pues va a bloquear la incorporación de nuevas subunidades de disacáridos, que son pentapéptidos al péptido glicano. Eh, este fenómeno lo hacen por transglucosilación. Recuerden ustedes que la síntesis de péptido glicano no nada más es un paso, son varios pasos de los cuales los glucopéptidos actúan prácticamente, digamos, en un paso diferente a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son? Pues son la vancomicina y la teicoplanina. ¿Qué cobertura tiene la vancomicina? Estamos hablando de Staphylococcus, estamos hablando de Streptococcus, estamos hablando de Enterococcus, Corynebacterias, Listerias, Flavobacterias, Leptospiras, Neisseриas y Lactobacillus, como los microorganismos que habitualmente son sensibles en concentraciones menores de 2 microgramos por mililitro. Esto es muy importante ya que si nosotros recordamos cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinamia, pues dependemos mucho de la concentración inhibitoria mínima para hablar de la posibilidad de que los microorganismos sean sensibles a los antibióticos y eso dependerá mucho de esa cantidad de microgramos por mililitro. Eh, In vitro ha mostrado también eficacia
aunque en vivo a veces no es la respuesta esperada, pero vean ustedes Clostridium difficile, para cual se ha sido una alternativa terapéutica, Peptococos, Peptostreptococcus, Clostridios, que son básicamente anaerobios. Hablamos de Clostridios perfringens, Eubacterium y actinomycetales. La teicoplanina tiene un espectro más o menos similar, aunque no alcanza justamente el espectro de vancomicina, pero también es eficaz contra los microorganismos que están referidos en este cuadro: estafilococos, streptococos, enterococos, Corynebacterium yaceum, Listeria, monocitógenos, Clostridium difficile también, Bacillus y Propionibacterium acnes. De lo que les mencionaba yo de la farmacocinética y la farmacodinamia, sabemos que ahora que su actividad bactericida no tiene relación con la concentración, es independiente de la concentración una vez que ya alcanzó una cifra mayor a 4 o 5 veces la concentración inhibitoria mínima. Se distribuye alcanzando concentraciones séricas 2 horas después de una dosis intravenosa, que puede ir desde medio gramo hasta 1 gramo. Y cuando se dan dosis de 10, digamos de estas dosis de 0,5 y 1 gramo, las concentraciones alcanzan 10 y 25 microgramos por mililitro respectivamente. De aquí que decimos nosotros que si las mix necesarias para, digamos, matar a las bacterias que les mencioné hace unos momentos son de 2 microgramos por mililitro o menos, estamos viendo que las concentraciones que sí se están alcanzando con estas dosificaciones sí superan de 4 a 5 veces esa concentración necesaria. Estas concentraciones disminuyen a 2 microgramos por mililitro en 6 o 8 horas o bien 12 horas respectivamente, por lo que podemos esperar que el fraccionamiento de la vancomicina, sobre todo para infecciones severas como las meningitis bacterianas, son cada 6 horas, con las dosis que se alcanzan y el porcentaje de medicamento que, digamos, atraviesa la barrera hematoencefálica, son realmente eficaces para estos padecimientos. Tiene una fase corta de distribuciones de unos cuantos minutos, así como una fase intermedia de disminución sérica que se alcanza en 30 a 90 minutos, y la tasa de eliminación pues es variable. La fase puede ir de 3 a 11 horas con una vida media de 6 horas. Se unen un 30 a 55% a las proteínas séricas, y aunque se dice que la penetración en líquido cefalorraquídeo es baja, es suficiente en dosis meningias para alcanzar digamos, los efectos que se espera con resolución de estos procesos infecciosos. Ven ustedes, alcanza hasta el 15% de concentración en infecciones pulmonares, en corazón, en líquido sinovial, en líquido peritoneal, hueso, riñón y líquido cefalorraquídeo, así es como lo refiere la literatura, y tiene una filtración, una eliminación básicamente por filtración glomerular, por acetilación de niveles séricos, es no dializable, y hay que necesariamente hacer ajustes a la función renal cuando estamos ministrando este medicamento, y sobre todo cuando tenemos pacientes en los que se sospecha que hay datos de insuficiencia renal o cifras que se están marcando de depuración de creatinina en la orina de 24 horas, digamos, por debajo de los niveles que son aceptables para cualquier persona que está tratándose con este antibiótico. También llega a alcanzar algunas concentraciones, en humor acuoso, sin embargo, no es un medicamento de elección. Cuando hablamos de las vías de administración, las dosis y las infusiones que se deben tener, estos medicamentos básicamente se utilizan por vía intravenosa, no así la vía oral, aunque aquí se refieren dosificaciones orales. En la práctica clínica es muy raro ver y conseguir la vía oral. Sabemos que en los adultos generalmente se pueden ministrar 500 miligramos a 1 gramo cada 8 o cada 12 horas. Sin embargo, en la población pediátrica, las dosis que habitualmente se manejan son de 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, lo que da un total de 40 miligramos por kilo por día, que esa es la dosis convencional, y más o menos es el equivalente a las dosis que habitualmente se manejan para el adulto.
Pero tratándose de meningitis bacteriana se hace una excepción en donde se manejan 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, lo que representa 600 miligramos por 60 miligramos por kilo por día. Y con esas concentraciones alcanzamos a tener una eficacia realmente buena en problemas relacionados con neuroinfecciones de tipo bacteriano. Algo que se menciona en forma muy importante con estos antibióticos es que no deben ser administrados en bolo. Generalmente se requiere una velocidad de infusión que vaya hasta un mínimo de 60 minutos. Para esto lo que se ha recomendado es siempre verificar que la concentración del medicamento en el diluyente se haga a una razón de 5 miligramos por mililitro o menos del diluyente. Y la velocidad de infusión se calcula en alrededor de 15 miligramos por minuto, lo que implicaría que el medicamento se infunda en alrededor de 60 minutos. Y en muchas ocasiones es necesario incluso alargar más aún este periodo de infusión en relación a los horarios que se tienen que ministrar. Las indicaciones que se consideran absolutas para estos medicamentos, primordialmente para la vancomicina, ya que la teicoplanina prácticamente ya no se está utilizando en nuestro país. Hablamos de los protocolos de neutropenia y fiebre, y aquí lo subrayo en negritas, o lo destaco en negritas, porque en estos protocolos de neutropenia y fiebre normalmente no es antibiótico de inicio. Generalmente iniciamos con un beta-lactámico, en todo caso asociado a un aminoglucósido, puede ser una cefalosporina de tercera, de cuarta generación o bien un carbapenémico, que combinados se tienen que evaluar una vez que se completaron 48 horas del tratamiento del paciente con neutropenia y fiebre, y dependiendo de la evolución, si se ve una respuesta que no es la esperada, se decide generalmente utilizar la vancomicina en lugar del glucopéptido, y de esta manera quedar con el manejo con el beta-lactámico más el glucopéptido como parte de los protocolos de neutropenia y fiebre, y nuevamente volver a revalorar alrededor de 48 a 72 horas, según sea el protocolo que se maneja en cada una de las instituciones hospitalarias. Ya de ahí, cuando se demuestra que hay una infección por estafilococos meticilino resistentes o bien por enterococos multiresistentes, este sí pasa a ser un antibiótico de primera elección. Igual la diarrea por Clostridium difficile, en donde se trata de conseguir la presentación oral, nada más que no siempre se tiene a la mano. Y desde luego las infecciones también por neumococo penicilino resistente, para los cuales ha demostrado una eficacia destacable. Se ha mencionado que asociaciones aceptadas, incluso porque establece interacción sinérgica, pueden ser con cefalosporinas del tipo de tercera generación como tipo ceftriaxona o cefotaxima, o bien las de cuarta como cefepime, o bien algún carbapenémico. También se puede establecer una asociación sinérgica a amicacina, pero en este sentido hay que tener mucho cuidado, ya que también se está potenciando la nefrotoxicidad de estos dos antibióticos. La rifampicina y la clindamicina también han demostrado una buena sinergia con estos antibióticos, pero hay que evaluar muy bien para evitar riesgos innecesarios. Los que se mencionan, y básicamente por la cobertura, si nosotros tenemos ya la necesidad de usar un glucopéptido porque tenemos bien demostrado la presencia de estafilococo epidermidis o aureus meticilino resistente, no tiene caso combinar con penicilinas antiseudomónicas o medicamentos antiseudomónicos, e incluso tampoco con las quinolonas. Está contraindicado en estos casos. Dentro de las reacciones adversas, se han referido en un porcentaje más o menos importante, alrededor del 23%, que es para la vancomicina, medicamento que utilizamos, relacionados con ototoxicidad, con nefrotoxicidad, con neutropenia y desde luego neutropenia y fiebre en este caso. Pero también se han descrito reacciones anafilactoides, que son las que más han destacado, incluso con respecto al cuadro que está en la parte superior izquierda. Estas reacciones anafilactoides no solo dependen de la dosis,
También dependen, como les decía hace unos momentos, de la dilución que se haga o bien de la velocidad de infusión. De aquí que es importante el destacar el hecho de que si nosotros hacemos bien la dilución en 5 miligramos por cada mililitro del diluyente, podemos calcular exactamente la cantidad de diluyente que vamos a poner y esa cantidad la vamos a calcular para un goteo que nos lleve a 60 minutos de infusión. Y de esta manera, reacciones como lo es el hombre rojo o bien como lo es el cuello rojo, podrán de alguna manera ser evitadas, en este sentido, aprendiendo a manejar el antibiótico. También, aunque con menos frecuencia, se ha llegado a mencionar la hipotensión arterial, y por eso también es importante la velocidad de infusión, porque sí hay pacientes que incluso sienten marearse o sienten que se desmayan cuando se pasa muy rápido la dosis del medicamento. Hay soluciones con las que no tienen compatibilidad, entre ellas más bien medicamentos que no tienen compatibilidad con vancomicina en estas soluciones. Estamos hablando de cloranfenicol, de anestésicos, de meticilina, de esteroides, de aminofilina, heparina, barbitúricos, bicarbonato, algunas sulfas y algunos otros medicamentos como el difenilidato, la colestiramina, algunos diuréticos como las tiazidas, por lo que siempre debemos tener precaución y siempre debemos leer las leyendas que traen las presentaciones farmacéuticas para ver con qué medicamentos no podemos hacerlos compatibles y por lo tanto vigilar que no se infundan simultáneamente. La resistencia es más o menos similar y prácticamente involucra a los mismos microorganismos para los dos medicamentos, tanto para teicoplanina como para vancomicina. Y los mecanismos de resistencia están relacionados con un fenómeno denominado tolerancia mismo que va contenido en plásmidos que se han catalogado como plásmidos de resistencia, o bien también a través de, eh, digamos, aspectos relacionados con los cromosomas que contienen los genes VAN A y VAN B, que son los que se han demostrado más frecuentemente con respecto a los glucopéptidos. Cuando hablamos de los lipoglucopéptidos, de los cuales ya en algún grupo se presentaron y próximamente se los vamos a compartir a todos los grupos. Hablamos de telavancina, que son derivados semisintéticos de los glucopéptidos naturales, de los que ya habíamos mencionado, solo que tienen una cadena lateral que es lipófila, con una vida media, una semivida más prolongada, y que fue el primero en comercializarse de estos glucopéptidos. Eh, Esto, en cuanto al mecanismo de acción, no tiene mucha diferencia, similar al de los glucopéptidos, uniéndose a los precursores del péptido glicano en el lado externo de la membrana. Se ha descrito también despolarización de la membrana bacteriana y su efecto es netamente bactericida, a diferencia de los glucopéptidos que son independientes de la concentración. Estos sí dependen de la concentración y muestran mayor potencia contra cocos gram positivos y se dice que es esta potencia hasta 10 veces mayor que la vancomicina en la inhibición de la actividad durante la transglucosilación regulada por la transglucolasa. De hecho, es un derivado de la vancomicina y de ahí que puede ser de más utilidad, sin embargo, no se ha establecido en nuestro medio. La MIG-90, o sea, la capacidad que tiene para matar al 90% con las concentraciones inhibitorias para estafilococo aureus y estafilococo coagulasa negativo, vean ustedes, es menos de 1 microgramo por mililitro. O sea, realmente son concentraciones bajas las que se necesitan. Con concentraciones inhibitorias menores de 0,12 microgramos por mililitro, se pueden también en una MIG-90 matar Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, que es el Streptococcus del grupo B, y Streptococcus anginosus. Con concentraciones de 0,5 y 0,12 se pueden establecer buenas estrategias para enterococo fecales y enterococos faecium. Y vean ustedes con las concentraciones de PER 0,06 también para Streptococcus viridans, galolíticos y neumonía, este es el neumococo, por lo que se vuelven
alternativas farmacológicamente adecuadas para este tipo de microorganismos. Para los anaerobios se habla de concentraciones menores o iguales de 2 microgramos por mililitro y estos anaerobios incluyen actinomicetales, Clostridium difficile u otras especies de clostridios, eubacterias, lactobacillus, propionibacterias, Peptostreptococcus, Corynebacterium, Listeria monotricitógenes y también Bacillus anthracis. Entonces ustedes ven que teóricamente o en el papel se ve una acción mucho más adecuada de estos medicamentos que de la propia vancomicina. Sin embargo, no se ha podido establecer su uso en nuestro medio, por lo que seguimos manteniendo a la vancomicina como el principal medicamento utilizado en los casos de meticilino resistencias. Vean ustedes, una infusión de 60 minutos es la mínima aceptada para una dosis IV que debe ser de 10 miligramos por día, en tanto que las concentraciones plasmáticas alcanzan picos de 93,6 más o menos 14,2, es decir, desde aproximadamente 80 hasta 110, 115 microgramos por mililitro. Son 10 miligramos por kilo por día, ¿eh? La semivida de eliminación generalmente oscila entre 6 a 9 horas, con una acumulación mínima en pacientes con función renal normal. El 90% del fármaco generalmente se une a proteínas, por lo que tiene una distribución similar a vancomicina y se recomienda también ajustar las dosis en caso de disfunción renal. También se cuenta con reacciones adversas y sobre todo se recomienda usar con precaución en pacientes que tienen un intervalo QTC largo. De ahí lo importante de que a muchos pacientes habrá, sobre todo a los cardiópatas, habrá que estar checando electrocardiográficamente cómo se encuentra su sistema de conducción cardíaca. Vean ustedes, en la insuficiencia cardíaca descompensada de la hipertrofia ventricular izquierda grave, se puede presentar este tipo de problemas, por lo que hay que tener incluso el apoyo y la valoración por el cardiólogo en caso de que nosotros no estemos completamente conocedores de esta situación. ¿Qué se puede presentar también con este medicamento como reacciones adversas o efectos secundarios? Náuseas, vómitos, trastornos del gusto, eso le llama disgeusia, escalofríos, elevación de la creatinina, por lo que se ha establecido que pueden tener nefrotoxicidad en pacientes que están ingiriendo otros fármacos que influyen en la función renal, de ahí que muchas ocasiones se sinergiza para función renal, lo mismo que en la senescencia de la edad en los mayores de 65 años, y las otras son similares a la vancomicina misma al tratarse de un derivado directo de la vancomicina. Sus indicaciones clínicas involucran infecciones de piel y tejidos blandos por gram positivos, la neumonía nosocomial por gram positivos también. Fundamentalmente esas son las indicaciones. Seguimos con la dalbavancina, que es un glucopéptido semisintético como la telavancina y también como la oritavancina, que ahorita la vamos a comentar. Pero esta dalbavancina depende del otro glucopéptido, que es la teicoplanina. Tiene una semivida de 8,5 días, es decir, eso es lo que facilita que pueda administrarse una vez por semana. Es activa en estafilococos, ven ustedes, estreptococos, enterococos sensibles a vancomicina. Se ha dicho que no tiene actividad útil en enterococo resistente a vancomicina, digamos que regulada por el gen tipo VAN-A, y también parece ser activa aunque se exprese el tipo VAN-B, por lo que el tipo VAN-A, el gen VAN-A, sería el principal responsable de este tipo de resistencias. Durante el tratamiento que se da con este medicamento, se ha descrito que se pueden seleccionar mutantes y estas mutantes pueden expresar de forma constitutiva, entonces sí, resistencia BAMB, igual a la que ocurre con la teicoplanina, de la cual es derivado este medicamento. Su concentración inhibitoria mínima, es decir, la MIC90, es de 0,06 microgramos por mililitro en Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y en Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esto implica que tiene menores necesidades del fármaco para cubrir estos microorganismos.
Parece ser necesario que en pacientes con insuficiencia renal grave se tengan que ajustar dosis. Afortunadamente, los que tienen insuficiencia hepática no han mostrado esto mismo para que la insuficiencia renal. Y en ensayos de fase 3, que ya son prácticamente para salir a la luz cuando se hace esto, se habla de que para el tratamiento de infecciones bacterianas de piel y tejidos blandos, es decir, aquí habla de infecciones bacterianas asociadas a piel y estructuras cutáneas, la dosis de 1 gramo el día 1 seguido por la mitad de esa dosis, es decir, 500 miligramos al día 8, no ha sido inferior y tuvo una incidencia comparable de efectos adversos a otro grupo de fármacos que pertenece al grupo de las oxazolidinonas, que es el Inesolid, y avancomicina seguida por linezolid oral en otros ensayos. O sea que parece ser que sí muestra eficacia. El 31 de marzo de 2014 la FDA lo aprobó en el tratamiento digamos, de pacientes adultos con infecciones de piel y tejidos blandos por gram positivos que son sensibles y también incluyen los estafilococo aureus meticilino resistentes. Sin embargo, para fines prácticos tampoco se ha introducido en nuestro mercado. El otro es la auritabancina, que es un derivado semisintético también de la vancomicina, que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, altamente bactericida contra cocos gram positivos. Si se dan ustedes cuenta, todo este grupo de fármacos, su cobertura es para cocos gram positivos, fundamentalmente los resistentes a meticilina o resistencia intermedia a vancomicina en el caso de la auritabancina. También cubren neumococo multiresistente, enterococo faecium, enterococo fecalis, que son resistentes a vancomicina y a teicoplanina. También en el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos, en adultos y niños se ha referido que tiene una acción eficaz en infecciones por gram positivos que son resistentes a la meticilina y a la vancomicina. La dosis en adultos, vean ustedes, es de 1,2 gramos, dosis única, administrada durante 3 horas, y en niños también 15 miligramos por kilo, dosis única, pasar durante 3 horas, es decir, 180 minutos. Este medicamento, por eso es lo que muestra como ventaja la monodosis para 7 días. Ojalá y lo tuviéramos, podríamos ir probando en ensayos clínicos al interior de hospitales, en las condiciones que se manejan en hospitales, y podríamos tener mejores referencias de su eficacia. Revisando los cuadros que trae actualmente su libro de Mandel, la última edición, que es la que les compartí, ahí ustedes podrán consultar y conocer mucho mejor lo que son las vías de administración, las rutas, o sea, los nombres del medicamento, las vías de administración, las dosis recomendadas generalmente para adultos, cómo debe hacerse la infusión y la velocidad de infusión y algunas observaciones que se hacen a lo mismo. Hablando de todo este grupo de medicamentos, pues prácticamente nos estamos centrando todavía, según las condiciones en México, a la vancomicina. Y de estas a la vancomicina intravenosa, porque la oral prácticamente es muy poco utilizada porque no siempre se encuentra en nuestros cuadros básicos. Les decía que la dosis promedio va de 5 a 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 horas o cada 12 horas en adultos. En infusión continua o bien la dosis es de 30 miligramos por kilo después de una dosis de carga llegaría a dar de 15 miligramos por kilo. Este tipo de medicamentos en niños pues, serían lo que ya les dije de dosis 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, es decir, 40 miligramos por kilo por día, o bien 15 miligramos kilo dosis o 60 miligramos por kilo por día para meningitis en la edad pediátrica. Y aquí viene lo que les comentaba yo hace unos momentos de la concentración de la dilución y la velocidad de infusión, como lo hemos venido mencionando. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente respecto a los glucopéptidos y a los glucolipopéptidos. Tenemos también otra presentación en forma solo de lipopéptidos. Y en estos casos de los lipopéptidos, el antibiótico que básicamente se refiere es la daptomicina.
que este es un antibiótico lipopeptídico, cíclico también, con 14 aminoácidos, también derivado de una bacteria denominada Streptomyces rhosiosporus, y su existencia o su conocimiento data de 1980, es decir, hace 45 años. También ya aprobado en Estados Unidos en 2003 y en Europa en 2006, en donde se refiere también que los primeros prospectos de este medicamento se abandonaron porque producían severas o severos casos de miositis. El mecanismo de acción básicamente está establecido al interferir el transporte de sustancias a través de la membrana bacteriana por unión de la membrana a nivel del tabique de división de la bacteria, es decir, cuando se está dividiendo la bacteria en el tabique que se forma durante ese proceso. Esta interacción lo que hace es producir distorsiones en la arquitectura de la membrana con alteraciones irreversibles de su estructura y por lo tanto de la fisiología bacteriana, teniendo una pérdida de iones y provocando la muerte de la bacteria. Su actividad bactericida generalmente se dirige contra cocos gram positivos, lo mismo que los medicamentos que acabamos de mencionar. Su actividad antimicrobiana coincide con la de los glucopéptidos y también con algunos medicamentos menos o algunas bacterias menos sensibles a estos glicopéptidos. Es bactericida rápidamente in vitro, dependiente de la concentración. Vean ustedes, son las mismas prácticamente, estafilococos, neumococos, enterococo fecalis, Faecium, incluyendo el estafilococo aureus meticilino resistente, incluyendo también Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a vancomicina y los enterococos resistentes a la vancomicina. Entonces se convierte en una opción justamente pensando en este tipo de bacterias y de ahí lo importante de conocer los fenotipos de resistencia que ahora nos dan los sistemas automatizados para poder tomar la decisión de conseguir este medicamento o no. Ya para ustedes será importante que comiencen a checar en la literatura o en internet o en las bases de datos que tienen en la escuela, justamente cómo es que se reportan estos fenotipos y cuáles son los costos y las características de la daptomicina para ver si es factible conseguirla para el manejo de sus pacientes en el ámbito privado cuando tengan esta oportunidad. In vitro ha demostrado actividad contra streptococos, contra Clostridium perfringens, el difícil también, es decir, anaerobios en forma importante, así como especies de Propionibacterium, Leconostoc y Pediococos que son resistentes a vancomicina. Entonces, daptomicina parece ser un prospecto muy interesante respecto a aquellas infecciones que son multidrogo resistentes o resistentes a todo lo que se ha intentado con glucopéptidos, con lipoglucopéptidos, o bien ya otros grupos farmacológicos que tampoco son eficaces contra estas bacterias. Desde su, digamos, farmacocinética y sus efectos relacionados con la farmacodinamia, tenemos una distribución y eliminación basada en la dosis única diaria intravenosa, en el comparativo de dosis de 4, 6, 8, 10 y 12 miligramos por kilo infundidos en 30 minutos. Las concentraciones pico que se alcanzan con estas dosis son de 55 para 4, 86 para 6, 116 para 8, 130 para 10 y 160 microgramos por mililitro para la dosis de 12 miligramos por kilo. Entonces, estas concentraciones que se ven aquí, pues son bastante grandes, con una infusión de 30 minutos y las dosis diarias que ahí se refieren. Tiene una semivida de eliminación que va de 7 a casi muy cercano a las 10 horas, distribuyéndose en el plasma y en el líquido intersticial y uniéndose a proteínas en alrededor del 90%, hasta el 93% se ha referido, con baja afinidad por proteínas de los tejidos. Se dice que tiene una pobre difusión a través de la barrera hematoencefálica, básicamente por ahí del 2%, por lo que sería ocioso intentar usarlo en infecciones del sistema nervioso central. Sin embargo, se ha intentado en casos de meningitis, con ventriculitis, en endocarditis, osteomielitis, neumonías complicadas, infecciones de catéteres intravasculares,
cuadros de sepsis, neutropenia y fiebre, endoftalmitis postraumática, sellados antibióticos en bacteremias o sepsis asociadas a catéteres venosos centrales, lo que en la literatura aparece como antibiotic log therapy, la colitis por Clostridium difficile y profilaxis antimicrobianas. La dosis que habitualmente se maneja intravenosa, eh, digamos que haciendo la infusión o la mezcla en solución fisiológica, ya que no es compatible con soluciones glucosadas, esta solución es la que lleva la concentración al 0,9%, es decir, la solución fisiológica propiamente dicho, dada en bolos de 2 minutos o infusión de 30 minutos. En lo personal, yo prefiero la infusión de 30 minutos, por lo que les he venido comentando respecto a la farmacocinética. Las dosis son de 4 a 6 miligramos por día para infecciones de tejidos blandos y endocarditis derecha por Staphylococcus aureus. Aquí son en miligramos por kilo de peso por día. Aún es pobre la experiencia en niños y en embarazadas, por lo que tomamos con mucha reserva a los pediatras este medicamento. Se ha referido miotoxicidad, es decir, toxicidad muscular, habitualmente relacionada con dosis múltiples. Con monodosis diaria ha sido rara este tipo de toxicidad. Es reversible al suspender y algo que se ha recomendado es hacer un monitoreo con creatinfosfoquinasa para verificar si hay o no datos de toxicidad misma que se muestra alrededor del séptimo día de manejo. Se han descrito parestesias, disestesias, neuropatías periféricas de leves a moderadas. No tiene tanta toxicidad renal como los aminoglucósidos y ha sido descrito la posibilidad de una neumonía eosinofílica asociada a este medicamento después del 10 días de tratamiento, es decir, asociada a daptomicina. ¿Cuáles son sus indicaciones clínicas? Bacteremia y endocarditis derecha por Staphylococcus aureus. Infecciones osteoarticulares también por estafilococos, aunque aún no ha sido aprobada en este sentido, no ha mostrado ventaja sobre otros esquemas antimicrobianos. Y algo que es importante más allá de las infecciones de enterococos son las bacterias asociadas a catéter o no por si estafilococo coagulasa negativo. Y esto va relacionado con un aspecto que ya les había mencionado en una de las primeras clases, que son las infecciones relacionadas a biofilm, porque se ha descrito que daptomicina puede o tiene la capacidad de cruzar más fácilmente que otros antibióticos la superficie del biofilm y llegar a alcanzar algunas concentraciones al interior de lo que es el biofilm. Sin embargo, pues esto es algo que no hemos encontrado como niveles de evidencia, pero así está descrito. Ya viendo este cuadro, ustedes podrán entender, porque ya vimos las dosis de daptomicina, 4 a 6 miligramos por kilo por día para bacteremia, endocarditis derecha, en infusiones ya sea de 2 a 30 minutos, ya sea en bolo o infusiones de 30 minutos, y generalmente reservada para infecciones severas. Se manejarían las dosis de 8 a 12 miligramos por kilo de peso por día. Sí, eso solamente en casos que están muy bien descritos. Y de ahí, en este cuadro, viene también anotado la dosis de un tema que vamos a ver a continuación, que es el de las estreptograminas, en donde se considera el quinupristin, dalfopristin, como el antibiótico, digamos, clave de este grupo farmacológico de estreptograminas, con la dosis que aquí se establece de 7,5 miligramos por kilo cada 12 horas para infecciones de tejidos blandos y otras estructuras cutáneas, ¿sí? Y de infecciones de piel y tejidos blandos para fines prácticos, con 60 minutos de infusión y lo vamos a ver en este momento. Entonces estaríamos entrando al campo de las estreptograminas. Y en este sentido, cuando hablamos de estreptogaminas, hablamos de quinupristin y dalfopristin, de los cuales estas dos sales, el quinupristin y el dalfopristin, eh, se complementan y hacen una interacción sinérgica. El quinupristin, la sal de quinupristin deriva de Streptomyces, que también es una bacteria, y la dalfopristina depende también de la pristinamicina como el componente A de este mismo compuesto. Estas son las estructuras, las fórmulas estructurales químicamente, pero aquí lo que nos interesa es cómo actúa.
estamos hablando de un mecanismo de acción que actúa en la subunidad ribosomal 50S, es decir, también interviene en la síntesis de proteínas, sobre todo en la fase de elongación, que sabemos que es la segunda fase en el nivel ribosomal de la síntesis de proteínas. Y aquí lo hace de manera tal que dalfopristina parece que se une a los extremos libres del sitio de la peptidiltransferasa en esa unidad ribosómica 50S, bloqueando la incorporación de un nuevo aminoácido desde la molécula también de aminoxila RNT de transferencia. ¿Eso qué significa? Que va a condicionar también lecturas erróneas, bloquea la incorporación de todo este complejo a la cadena peptídica que se está sintetizando, inhibiendo el proceso inicial también de elongación. En tanto que la quinopristina actúa en una fase posterior a esta al impedir la elongación adicional del péptido, produciendo liberación de cadenas peptídicas incompletas y por lo tanto una proteína aberrante, una proteína anómala, por lo que finalmente su actividad sea en primera instancia bacteriostática. Esta actividad de estas dos moléculas, quinupristina y dalfopristin, es una combinación netamente sinérgica. Se dice que la irreversibilidad del complejo formado origina una actividad bactericida en lo que son los microorganismos sensibles. Si bien por mecanismo de acción se dice que es bacteriostática porque está provocando una proteína aberrante y deteniendo el proceso, finalmente, en los microorganismos que son sensibles se comporta como un antibiótico bactericida. Eh, Cuando se bloquean pasos diferentes la síntesis proteica, generalmente esto puede ayudar a explicar también esta actividad sinérgica. Es activa en pues una prácticamente mayoría de microorganismos gram positivos, con excepción de Enterococcus fecalis, y también actúa en algunos microorganismos gram negativos. Vean ustedes, frente a Enterococcus faecium, se dice que se requieren menores concentraciones o iguales a 1 microgramo por mililitro. En tanto para la MIG-90, en Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, hablamos de menos de 1 microgramo por mililitro o igual que 1 microgramo por mililitro, al igual que el 90% de los estreptococos piógenes, Agalactiae, en los grupos también C y G de los estreptococos, así como neumococo y estreptococo viridans. O sea que realmente se requieren concentraciones inhibitorias mínimas bajas para este grupo de fármacos con relación a este grupo de microorganismos gram positivos. Las corinebacterias, que incluyen incluso Corynebacterium jejunum, así como Listeria, también son sensibles, lo mismo que Bacillus, Leuconoschot, Lactobacillus, Pediococcus y Erysiperotres russopatiae, que también se muestran sensibles a este grupo de medicamentos. También se han comunicado concentraciones inhibitorias mínimas bajas en algunos anaerobios gram positivos y algunos gram negativos. ¿Cuáles son los gram negativos? Hemófilos influenza, Moraxella, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, que han mostrado también ser sensibles a estos medicamentos. En cuanto a su concentración pico media después de una infusión única de 7,5 miligramos por kilo, se dice que alcanza concentraciones de 2,3 y 6,1 microgramos por mililitro, que esto queda muy por arriba del microgramo por mililitro que se requiere en la mayor parte de los casos. Las semividas de eliminación son cortas, de 0,7 a 1,2 horas, y su volumen de distribución, ven ustedes, se oscila entre 460 a 540 o de 240 a 300 mililitros por kilo, que también va a depender mucho de la edad, del estado nutricional, como ya lo habíamos referido, o de algunas otras situaciones que implican que la bulimia también se esté modificando, o la cantidad de agua corporal. La unión a proteínas, vean ustedes, es diferente en relación a las dos sales. Para la quinopristina se une a proteínas en un 55 a 78%, en tanto que la dalfopristina se une en un 11 a 26%. O sea que la cantidad de antibiótico libre o de fármaco libre relacionado con cada sal también es distinta. Se eliminan por heces y parcialmente por orina. No alcanza concentraciones terapéuticas en líquido cefalorraquídeo, por lo que no es una opción. Tampoco atraviesa la placenta.
Su metabolismo hepático implica que se producen metabolitos con actividad antimicrobiana y estudios en animales, en este caso en monos, han demostrado concentraciones elevadas en bilis, en vesícula biliar, en hígado y en riñones. La quinopristina, y esto es importante porque vean ustedes, si hablamos de endocarditis, en las endocarditis sabemos que pues, la presencia son las vegetaciones que se forman en el endocardio, capas internas del corazón. Se dice que la quinupristina difunde homogéneamente bien en la vegetación infectada. El problema es que la dalfopristina generalmente se concentra en la periferia de la vegetación y esto en alguna forma puede dificultar la eficacia clínica de esta combinación. Entonces habrá que estar vigilando muy bien y muy atentamente los casos de endocarditis para que en el momento en que nosotros notemos que la respuesta al tratamiento no es la esperada, mejor cambiemos el tratamiento o no lo utilicemos. También penetra poco en el líquido peritoneal en pacientes tratados con diálisis peritoneal continua ambulatoria, porque lo que no es una opción tampoco para este tipo de peritonitis. Las dosis que ya mencionábamos es de 7.5 miligramos por kilo cada 8 horas en el tratamiento de Enterococcus faecium resistente a la vancomicina y de 7.5 miligramos por kilo cada 12 horas en las infecciones bacterianas de piel y tejidos blandos, o bien, eh, como lo dice su texto, estructuras cutáneas. Son las mismas dosis en los pacientes pediátricos. El fármaco ya reconstituido generalmente se diluye en suero glucosado, es decir, la presentación comercial trae una ampolleta con el fármaco para diluirse en otra ampolleta que también trae, que es su ampolleta para la dilución. Una vez hecha esa mezcla farmacéutica, entonces esa se aplica en un suero glucosado para hacer la infusión de alrededor de 2 miligramos por mililitro y luego infundirse también en una velocidad de 60 minutos. Si en una venoclisis periférica se observa que hay flebitis, es decir, se inflama o se tiende a infiltrarse la solución, o bien se puede diluir más la solución, o mejor es poner un catéter venoso central, que finalmente es la vía de elección dada la respuesta inflamatoria que se puede condicionar localmente en las venas donde se encuentra instalada la venoclisis. Sus reacciones adversas o interacciones farmacológicas implican, les decía, la flebitis irritativa, artralgias, mialgias, aún teniendo niveles de creatinfosfoquinasa normales, las mialgias se pueden estar presentando con este medicamento. Menos comúnmente se pueden también observar náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea, prurito, cefalea, astenia, el incremento de enzimas hepáticas y también el incremento de la bilirrubina total y la bilirrubina conjugada. Eh, Dado que hay una inhibición significativa del sistema del citocromo P450, el 3A4, las concentraciones de fármacos generalmente se incrementan. eh, y hablamos de fármacos también que se utilizan en muchos pacientes concomitantemente con la administración del antibiótico. Entonces, para evitar este incremento de estos fármacos, habría que revalorar si realmente podemos manejar el medicamento o buscamos otra opción o suspendemos temporalmente estos fármacos. Estamos hablando de diazepam, que para el cual hay otras opciones, verapamilo, los inhibidores de proteasa de VIH1. Entonces aquí sí tendríamos problema con la sobredosificación, alcaloides, eh, en este caso de la alcaloides de la vinca, ciclosporina, tacrolimus, metilprednisolona, quinidina, lidocaína y disopiramida, entre los fármacos en los cuales se ha encontrado incremento de las concentraciones que también son metabolizados por el citocromo P450. Dentro de sus indicaciones clínicas, estamos hablando de las infecciones por Enterococo faecium resistentes a vancomicina y bien la infección de la piel y estructuras cutáneas causadas por Staphylococcus meticilino sensible o Streptococcus pyogenes. En ensayos que no son ensayos, digamos, ciegos,
mostraron tasa de respuesta del 75 al 86% en pacientes con infecciones de vías urinarias, o bien bacteremias asociadas a catéter, o bien infecciones osteoarticulares por Enterococcus faecium resistente a la vancomicina. Las tasas de curación clínica hablan de más del 70% en infecciones de piel, anexos y osteoarticulares por Staphylococcus aureus meticilino resistente en pacientes que o bien no toleraban o bien no respondían a otros fármacos anteriormente utilizados. Finalmente, las vías de administración, ya la mencionamos en la anterior diapositiva conjuntamente con la daptomicina, hablamos de quinupristin, dalfopristin intravenoso, que requiere un catéter venoso central, principalmente aunque lo han pasado por vía periférica en venoclisis, las flebitis impiden que esto se maneje de esta manera por el número de dosis que se tienen que manejar y en el tiempo de tratamiento. Y las dosis de adultos y también de niños es de 7,5 miligramos por kilo cada 8 horas, sobre todo para infecciones por Enterococo faecium resistente a vancomicina. La velocidad de infusión no debe ser de menos de 60 minutos y de esa manera podrá funcionar mucho mejor este medicamento. Entonces, estamos hablando, como ustedes ya lo vieron, de un grupo de medicamentos que tienen como finalidad cubrir aquellas bacterias que son gram positivas, algunas anaerobias, resistentes a meticilina, y cuando se utilizan los antibióticos que son opción para la resistencia a meticilina, como es la vancomicina, los otros medicamentos serían para las bacterias que son también vancomicino resistentes. De acuerdo a ese concepto, fue manejada esta presentación y estoy seguro que si se generan dudas o inquietudes, lo podremos discutir ya en el aula para poder aclarar puntos de duda o de desacuerdo según lo que ustedes lean también, porque se vale que lean el tema ya por su cuenta y podamos enriquecer mucho la discusión en el aula. Aquí terminamos esta parte, nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.